Ahora sí, muchas gracias por esperarnos cada lunes, cada viernes, y ahora mucho más porque este curso de guía se pone mucho más interesante. Nos acompaña hoy Luis Diego Madrigal desde Costa Rica. Si lo han seguido en YouTube, si le han seguido los videos, aquí lo tenemos. Yo igual fan de los videos, ahí los ando revisando. Don Rolly, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Luis. Un gusto tenerlos a todos. Bueno, Giancarla, que no ha podido, creo, darle la bienvenida a este curso virtual, Luis. Estamos esperando ansiosamente este curso. Mil gracias, don Rolly. Ahí, don Luis Diego, seguro igual ansioso. Pero les voy a contar un poquito de la historia y de cómo viene trabajando don Luis Diego. Voy a contarles una pequeña reseña de todo lo que ha venido haciendo. Como nos decía aquí en esta pequeña reseña, manifestó su interés por la naturaleza desde muy joven, nació y creció, como dice aquí, actualizado, industrializado de Centroamérica. Se unió al escultismo desde los 7 años para conocer el mundo natural, campista, pionerista. También nos comenta aquí que alcanzó todos los honores que esta disciplina le ofreció, por lo que durante su juventud obtuvo los mayores galardones nacionales en la materia de, logró ganar para Costa Rica el ancestral y disputado trofeo regional de montaña del Jaguar. Después también, en 1993, ingresó al programa de guías de turismo del Centro Nacional de Formación de Hotelería Turística. También nos van contando aquí, por ejemplo, que a finales de los 90 inició su cátedra en la Escuela de Turismo de la Universidad Metropolitana de San José, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Latina, la Escuela Interamericana de Hotelería. Trabajó como colaborador en el proyecto piloto para certificados de sostenibilidad turística. A inicios del 2000 y con una licenciatura en turismo ecológico, comenzó su gestión en la prestigiosa firma británica Saga Holidays, una de las más grandes del mundo. Recibió entrenamiento en el Reino Unido para su ejecución. En el 2005 funda la Asociación Costarricense de Guías de Turismo, Acogitur, y sienta las bases para la organización de los guías del turismo de esta entidad, en la que fungió como su presidente fundador por más de 4 años. Creó programas de capacitación para el sector operador de Costa Rica también. Desarrolla y opera en diversas ocasiones expediciones en campo de hielo patagónico también, y ha fundado el Instituto Costarricense de Educación Turística, y es por el cual nos acompaña ahora, y que realmente estamos muy contentos de que con toda esa trayectoria nos esté acompañando aquí. Muchísimas gracias, don Luis Diego. Muchísimas gracias a ustedes, Luisa, y a la organización por hacerme el honor de darme la oportunidad de compartir un poquito con ustedes. Agradecerle a don Rolly también su presencia. Eso hace institucionalizado el proyecto. Cualquier grupo de guías organizado donde se reúna para poder perfeccionarse como guías, debe ser un lugar que pues debe ser bendito. Ahí estamos todos reunidos para aprender los unos de los otros, y ojalá que yo pueda dar esa expectativa que ustedes tienen el día de hoy. Gracias por esa introducción. Yo no sabía que usted tenía toda esa introducción mía. De hecho, no sé ni dónde está esa introducción mía, para que sepa. Ahí la tenemos muy oculta. Sí, bueno, ni me acordaba de todo eso. Lo que sí me causó una gran impresión fue ese video introductorio. Yo me sentí inmerso en esos paisajes lindísimos que me imagino que son de Bolivia, ¿verdad? Preciosos, ¿verdad? Y lindo. Qué ganas de volver a Bolivia. Hace más de 20 años que no voy, pero me encantaría ir a Bolivia.
Y justamente en la introducción que ahí mencionaba, es donde se lleva a cabo, bueno, donde hay la mayoría de las personas de este curso de Roboré, ¿no? Todos los lugares que estaban en las imágenes pertenecen al municipio de Roboré, y que este curso en primera instancia pues estaba dirigido a ellos, ¿no? Pero la pandemia, por otra parte, nos ha ayudado a abrirnos aquí y a trabajar mucho más y que la gente sepa cómo la actividad turística debe ser ahora en este post-COVID, ¿no? Y precisamente a eso va el tema que nos va a contar don Luis Diego, y el escenario es todo suyo. Creo que todos están ansiosos de que yo deje de hablar. No creo. Usted habla muy bonito. Bien, muchísimas gracias. Yo lo que voy a hacer, compañeros y compañeras, es una presentación que usualmente es de 1 hora aproximadamente. Si en algún momento tienen ustedes alguna pregunta o consulta, la pueden hacer, sea ojalá de este tema, y si es de otro tema, pues la podemos dejar para el final, todas las preguntas que ustedes quieran. Pero si en el momento en el que estoy en una explicación tienen alguna duda y yo tengo la respuesta, por favor me interrumpen y yo con mucho gusto, si la organización lo permite, con mucho gusto lo haría. Si no, las dejamos para el final y le entramos a las preguntas al final, ¿de acuerdo? Bien. No, claro que sí, cuando usted nos dé el permiso, ahí podemos hablar, no hay problema. Ok, perfecto. Bienvenidos sean todos. Doña Patricia, gracias. Ahí vi que acaba de terminar su tarde de café, su patio de café. Y también a los compañeros que nos honran con su presencia de El Salvador, por ejemplo. Bien, turismo operativo en la pospandemia. Primero, no esperábamos una pandemia, no esperábamos, de hecho, que el turismo se detuviera. Esto es algo que ningún país de este continente ha enfrentado en el pasado de la forma en que está sucediendo hoy en día. Si bien es cierto, enfrentamos todos como países la gripe española hace 100 años, muchos de nuestros países tuvieron que enfrentarla, no habían ni las necesidades económicas actuales, ni la población actual, y mucho menos el grupo de actividades económicas que tenemos actualmente. Esto implica que a partir de este momento, o a partir de una década como la del año 2020, que apenas iniciaba, sentemos un precedente, porque ya nuestra realidad, inclusive para el 2020, es muy diferente a la realidad que tenía el continente en 1920, que se dio el último evento similar a este. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Primero que nada, ¿de qué nos tiene en pandemia? ¿Qué es el causante de esa pandemia? Es un coronavirus, un virus de la familia del coronavirus. En realidad, el virus no se llama COVID-19. COVID-19 se llama la enfermedad. El nombre verdadero del virus es SARS-CoV-2. Entonces, lo que el SARS-CoV-2 genera es la enfermedad COVID-19. La palabra COVID en sí es un acrónimo de otro montón de cosas. Entonces, no nos extrañemos si en la pospandemia empezamos a ver que, por ejemplo, las autoridades se refieren a esto de diferentes formas, como SARS-CoV-2 o como COVID-19. Hay conceptos que a la luz de la pandemia han surgido, pero que asumimos de forma errónea. Por ejemplo, una de ellas es el distanciamiento social. La frase distanciamiento social no es la apropiada. La frase apropiada es distanciamiento físico. Y aunque en todo lado lo vamos a ver así, en realidad tenemos que entender que el virus no tiene por qué invitarnos a que no seamos socialmente afables. El virus solo nos invita a que seamos físicamente distantes, eso es todo. Podemos seguir haciendo amigos de la gente, podemos seguir siendo personas que saludan y que se interrelacionan con todos, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que hay conceptos que ahorita manejamos en medio de la pandemia que muy posiblemente cuando tengamos el tiempo de asimilarlos, los comprendamos diferente una vez que la pandemia termine. Produce infecciones respiratorias en los seres humanos y en algunos animales, y también es una enfermedad que es de tipo infecciosa, o sea, causa un deterioro principalmente de las vías respiratorias y una debilidad de una serie de órganos que se encuentran del ombligo para arriba, pongámoslo así, y también otro montón de órganos que se afectan si usted tiene factores asociados. Pero yo no soy médico, es lo que los médicos nos han dicho. Sin embargo, es muy importante que un guía sepa básicamente lo genérico acerca de esta enfermedad. Esta nace en la ciudad de Wuhan, en China. Se cree que en diciembre del 2019, aunque hay varias versiones sobre esto. Golpea la enfermedad y el virus al mundo entero. Y lo golpea de una forma única, sui generis, y no golpea únicamente la anatomía y la física y la humanidad de los seres que lo reciben. También golpea su economía.
golpea su entorno y golpea básicamente todo aquello que conocían. El mundo cambió. El mundo va a ser uno antes de este coronavirus y otro después de este. Nuestros países entierran a sus muertos y lo hemos tenido que hacer todos. Lo seguiremos haciendo. Y cuando el turismo se abra, tenemos que recibir personas que por lo general en América Latina provienen de aquellos países que más afectados han sido por el coronavirus. Tenemos entre la estadística de los países afectados en el mundo, algunos países en ese top 10 latinoamericanos. Y aunque es triste, tenemos que vivir con eso. Ni modo, es parte de todo esto. El virus en sí es un ente muerto, es un ente sin vida. Lo que hace es que ocupa una proteína y esa proteína es la que lo dispersa. Al dispersarlo, se infecta cualquier otra cosa. En cuanto encuentra una célula, empieza a vivir. Y entonces, ¿por qué dirán ustedes? ¿Por qué Diego nos está hablando de virología en lugar de hablarnos de turismo? Bueno, porque en la pospandemia tenemos que entender qué nos puede hacer regresar a la pandemia. Y entonces, una de las precauciones más grandes de la pospandemia, de los miedos más grandes de la pospandemia, es no caer en pandemia otra vez. Y entonces, si usted no sabe cómo llegó al punto Z, partiendo del punto A, lo lógico es que nosotros le digamos dónde está el punto A. Y el punto A es SARS-CoV-2. Hoy podría llamarse diferente dentro de 10 años, podría llamarse diferente dentro de 10 días. Eso es algo que puede cambiar. Ciertamente la bioseguridad vino a ser parte de nuestras vidas. Antes creíamos que era algo muy sencillo, como lavarse las manos, ser aseado, lavarse los dientes, evitar cualquier tipo de situación ajena a la asepsia, pero ya eso cambió. Y cambió nuestra casa y cambió nuestro autobús, cambió nuestro sendero, cambió en el museo y cambió también en la ruina histórica y arqueológica que visitemos. Cambió también en ese escenario ecológico que visitamos. Cambió todo. Y por eso es que tenemos que tener muchas precauciones. Solo puede existir en una célula y pues una vez que existe en esa célula, empieza a contagiar y a contagiar otras que están a la par. Tan solo las vacunas podían curarlo. No tenemos vacunas todavía. Especulaciones muchos, intenciones algunas. Desde Rusia hasta la misma China. Inclusive desde acá, de Costa Rica hasta la Patagonia Argentina. Todo el mundo habla de vacunas, pero todavía ciertamente estamos en estudios de campo y ninguno es básicamente decisorio acerca de si ya el mundo puede salir a la calle y aunque la encontremos podría ser un problema. ¿Por qué insisto en hablar de este tema? Muy sencillo, porque una vez que las cosas empiecen a reactivarse, tendremos que tener claro si hay cura para esto. Y si no hay cura, pues tenemos que tener más precaución. Y si la hay, tenemos que tener en cuenta que esa cura la necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades. Básicamente eso es lo que tenía que decirles acerca del virus. En el caso de nosotros, los guías y los conductores turísticos, los boteros, los tractoristas, el personal de campo que se encarga de atender a los turistas, nuestro mayor riesgo usualmente son las gotículas. Las gotículas son las gotas de saliva que salen de nuestra boca y en el momento que hablamos, respiramos o tosemos, y generalmente estas caen sobre muchas superficies que están en el entorno y al caer, pues se convierte en un vector del contagio. Entonces, una vez que termina la pandemia, vuelvo de nuevo otra vez, ¿se acabaron las gotículas? No, no se acabaron. Y en este caso pueden transferir SARS-CoV-2, pero déjenme darles una noticia. Por siglos, las gotículas de saliva han transferido enfermedades entre los seres humanos de unos a otros. Esta vez no fue tan sencillo, pero esta vez estamos enfrentando lo mismo que hemos enfrentado toda la vida, solo que ahora nos despertaron, nos tocaron la campana y nos dijeron, tienen que tener cuidado porque ahora sí es grave, ahora esto mata, ahora esto puede llevarlo a usted a una situación terrible, y no solo a usted, sino también a su familia. Usted podría llevar el virus a casa después de un tour, y si eso sucede, pues usted no quisiera llevar el virus a su casa después de que vino un escenario laboral. Y entonces las gotículas son algo de lo que tenemos que cuidarnos. Aunque termine la pandemia, nos tocará seguir lavándonos las manos. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Para todo, para comer en el restaurante con los turistas, para subir al autobús, para bajar del autobús. Y es que no hay forma de ir marcha atrás en esto. Si usted lo olvida, va a estar en riesgo hasta que usted tenga una vacuna. No hay otra forma. Yo sé que ustedes quisieran escuchar algo diferente.
Yo sé que uno quisiera despertar de la pandemia y pensar que todo se acabó. No se ha acabado, falta mucho, y aunque acabe, el mundo cambió. El turismo cambió. El turismo operativo va a ser otro a partir de este momento. Y tenemos que tomar precauciones que son totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados a tener. Bien, distanciamiento social, dice ahí, jamás. Ese no es el concepto. Distanciamiento físico. Usted puede seguir siendo socialmente agradable. Usted sí puede seguir siendo socialmente compatible. No se preocupe. Sin embargo, cuando uno estudia guiado turístico, en muchas ocasiones tiene que trabajar el tema de la proxemia. La proxemia es básicamente el distanciamiento entre el guía y su audiencia, el público. Cuando estudiamos oratoria y trabajamos temas relacionados con la proxemia, vemos y estudiamos estas distancias que ustedes pueden ver acá. La distancia mínima, que es de 0,5 metros, o sea, medio metro. Cuando utilizamos la distancia íntima en el guiado, cuando le estamos enseñando en el telescopio un ave a la gente, cuando le estamos enseñando en un lugar cerrado un petroglifo, por ejemplo, en una ruina arqueológica. Cuando tenemos una distancia mínima, cuando estamos en un canopy, en un ziplining, en un tour de estos de aventura, donde la gente tiene que ser ayudada por el guía. Inclusive cuando usted le da la mano a una dama para que se baje del autobús turístico, usted está ingresando dentro de esa distancia mínima, o su distancia íntima en este caso, de medio metro. En algunas situaciones tenemos que estar sentados a la par de nuestro conductor, el conductor turístico del autobús, o de otro turista en una mesa de un almuerzo en un tour regular, y estaremos dentro de la distancia íntima de medio metro. Y entonces todo esto ya tiene que empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque esa distancia íntima ya no puede ser parte de lo que antes nosotros llamábamos un turismo personalizado. Esto ya cambió. Si usted se mete en esa distancia íntima, déjeme decirle algo, corren riesgo sus hijos, corren riesgo su esposa, su esposo, su madre, su padre, corren riesgo. Si usted se mete dentro de la distancia íntima y la persona se encuentra contagiada. Así que guantes, mascarilla y equipo de protección personal, EPP, como se está llamando hoy en día aquí en castellano, tenemos que tener cuidado en esa distancia. Luego viene la distancia personal. La distancia personal nos habla de 1,20 metros. Esa es una distancia con la que yo hablo con las personas. No estoy dentro de lo que es la proyección de las gotículas normalmente, pero tengo que estar en una distancia acorde a lo que me puede proteger. Cuando un guía está en esta distancia, usualmente en su primer encuentro con los turistas, uno nunca llega a saludar de beso a un turista o a una turista. Entonces nunca entra en su primer contacto con ellos en la distancia íntima. Usualmente es la distancia personal. Una distancia que usualmente es la que recomiendo a quienes estudian servicio al cliente. Es la distancia propicia donde usted puede ver al cliente a los ojos, hablarle y mantener una locución constante, y donde el volumen es bastante ecuánime como para que el turista a usted le entienda lo que tiene que decir. Y finalmente está la distancia social. Esta distancia social ya es aquella distancia en la que no tenemos casi ninguna interrelación con las personas y que desdichadamente es la distancia que se va a convertir en la más popular. 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Y entonces aquí viene un empoderamiento de una serie de artilejos tecnológicos que podrían coayudar al guiado. En el turismo operativo post-pandemia, estos artilugios y artilejos van a tener la posibilidad de empoderarse. Herramientas adicionales para que el guiado sea más eficiente. Esto va a pasar y va a pasar en los siguientes años. Y va a pasar por este coronavirus, pero podría pasar por otras razones también. Bien, vamos a hablar un poquito de las estadísticas desalentadoras que se están enfrentando a partir de este momento. No son concluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pero la primera, dice un viejo adagio chino, comenzar algo es haber hecho la mitad. Comenzar algo es hecho la mitad. Entonces, si usted quiere saber cuáles son las estrategias que tiene que tomar una vez que la pandemia termine en su escenario laboral tour operativo, usted tiene que entender cuál es la realidad que la pandemia tiene y la realidad que la pandemia le va a dejar. No puede establecer una ruta de éxito hacia el turismo operativo otra vez si usted no tiene claro, si no tiene para nada claro cuáles son las características
de la forma como la pandemia cambió su negocio. Dice acá que el 80% es el porcentaje en el que el mundo vio reducido el turismo, de un 60 a un 80%. Estos números son alentadores y de alguna forma son conservadores también. ¿Por qué un 60 a un 80? Muy sencillo, porque no se está incluyendo ni enero ni febrero 2020 y algunos países tienen la esperanza de que de noviembre para abajo, desde octubre para abajo, la cosa empieza a funcionar otra vez. Y entonces, por eso es que tienen una expectativa un tanto conservadora. En algunos países ya se está reactivando el tema de la visitación. Tal es el caso de mi país, donde ya desde hace más o menos un mes, se permite, casi un mes, se permite el acceso de vuelos desde Europa con turistas extranjeros y se permiten, a menos esta semana, ya los vuelos desde al menos una media docena de estados de la Unión Americana. Nuestro turismo en Costa Rica depende enormemente de los turistas estadounidenses. De hecho, Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes y tiene 3 millones de visitas. De ese 3 millones de visitas, más o menos 1,5 millones son estadounidenses. 1 de cada 2 turistas que visita Costa Rica es estadounidense. Y entonces, cuando Estados Unidos tiene problemas serios de cualquier tipo, desde económicos hasta pandémicos como este, nosotros en Costa Rica nos vemos seriamente afectados. Un 20% del turismo que visita Costa Rica es europeo. En ellos tenemos cifradas muchas esperanzas. ¿Por qué? Porque ya empezaron a regresar. Pero de un 60 a un 80% el turismo se espera, descienda en el año 2020. Vamos a ver si esas cifras cambian o no. Eso va a depender del país y las restricciones de cada país. El nombre de esta charla es Turismo Operativo Postpandemia. Bueno, vamos a entenderlo desde allí. Dice que entre 100 y 120 millones de empleos se han perdido en todo el mundo, y no solo en turismo, en todo el mundo, en todas las actividades comerciales. Hay agravantes, como por ejemplo el hecho de que no se sabe cuándo termina. Una de las cosas más graves de esta pandemia es que no sabemos cuándo termina. Y entonces, en turismo estamos acostumbrados a planificar todo. A mí muchas veces me decían los señores, bueno, pero ya están abriendo las fronteras, ya están abriendo los aeropuertos, entonces la gente va a venir. Y entonces yo tengo que decirle a la gente que dice eso, no, disculpe, es que yo voy a tour operar, yo voy a trabajar hoy los tours que hace un año vendieron los vendedores de turismo. Y entonces, si tenemos 6 meses de que no hemos podido salir a trabajar, ¿qué sucede? En este momento los vendedores no están vendiendo nada. Entonces, aunque la pandemia termine por un acto de magia, digamos que sea así, no pasa nada, nuestra condición continúa, nuestra condición de desempleo continúa, hasta que poco a poco se vaya reactivando la economía. Entonces, una de las cosas más graves, ya como si la pandemia no fuera grave, es el hecho de que no sabemos cuándo se termina. Y aunque supiéramos cuándo se termina, eso no significa inmediatamente que el empleo regrese. Y entonces usted tiene que tener una estrategia consciente de cómo va a enfrentar esta situación. Si todavía no la ha tenido, empiece a buscarla. Esta es parte de su responsabilidad. Máxime si usted tiene vínculos familiares o responsabilidades de ese tipo. Los países establecen restricciones. Vamos a ver, aunque termine en mi país, podría no terminar en el suyo. Y entonces resulta que yo puedo decir, ya aquí la pandemia ha sido declarada pues como algo normal, ya pueden venir. Y entonces, ¿qué me sirve que yo diga eso si el gobierno británico no deja salir aviones de la Gran Bretaña? ¿De qué me sirve que yo diga eso si el gobierno canadiense no permite a los canadienses salir? Y entonces, ese es el segundo gran agravante para el turismo operativo, que aunque termine, los países podrían tener diferentes manejos de la situación. Bien. La bioseguridad cambió el mundo, ahí lo dice muy claro. Vean, le tengo una noticia. La bioseguridad cambió su trabajo, pero también cambió su vida. El mundo ya no va a ser el mismo. Y de eso, pues, ya les he dicho varias veces las razones del por qué. Vamos a ver. Vamos a quitar aquí la presentación y voy a seguir solo con la presentación de la pantalla. Me dicen si por alguna razón se deja de escuchar. Dice que el despertar es incierto y heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente ese despertar no sea el mismo en su país a como es en otro país vecino. Y entonces, como el despertar es incierto dependiendo de la región,
no hay forma de establecer políticas regionales. O sea, dos países no pueden ponerse de acuerdo para poder reactivar el turismo si sus realidades pandémicas son diferentes. ¿Me explico? Si sus realidades pandémicas son diferentes y tienen políticas del manejo de la situación de salud diferentes, no puede haber acuerdos y por ende no puede haber turismo y trascendencia entre esos dos países. Entonces, esta es una realidad que también tenemos que enfrentar. Bueno, creo que ya volví ahí yo con imagen, si no me dicen. Otro detalle importante. No, aparece súper, está bien. Ya. Ahora sí. Sí, perfecto. Ok, bien. Les decía que otra realidad importante de este escenario post pandemia para el turismo operativo es que, bueno, la recuperación no solamente depende del destino. O sea, si Bolivia se esfuerza por tener estándares de bioseguridad acordes a los estándares internacionales, si los guías todos son capacitados para aprender cómo manejar la pandemia, si los hoteles se preparan de la mejor manera para mejorar esa condición, si eso sucede, aun y cuando todo eso pase, ¿qué pasa si, por ejemplo, el transporte turístico no tiene la misma previsión? O sea, ¿qué sucede? Bueno, ya no estamos leyendo todos de la misma página y no leer todos de la misma página es lo que genera también incertidumbre. Los principales destinos del mundo, los que más generan turismo para América Latina, han sido afectados, ¿verdad? Los países europeos, que son muy frecuentes en los itinerarios de Sudamérica, están afectados. Francia, Alemania, Holanda, tienen problemas pandémicos. También tienen problemas pandémicos Bélgica, la misma Austria y por supuesto los Estados Unidos y Canadá. Y entonces resulta que los países que más turismo nos generan a todos, inclusive los vecinos que nos generan turismo transfronterizo, tienen problemas serios para enfrentar la pandemia también. Y entonces esta es una situación que tenemos que entender, ¿verdad? Hay un heterogéneo retorno a la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la hotelería podría tener el resorte económico o el dinero para decir, ok, yo voy a abrir hoteles, pero el transporte no tiene tanto dinero, no puede comprar los equipos de sanitización. El guía no está listo todavía. En Costa Rica, por ejemplo, ahora cada guía a partir de esta pandemia tiene que tener una careta que cuesta más o menos unos $20. Debe tener un equipo de audio y micrófono que cuesta unos $30. Debe tener un juego de guantes que debe costar unos $3 o $4. ¿Verdad? Y entonces a un guía, solo un guía de turismo, por ejemplo, costarricense, le va a costar casi $60, $70 regresar al ruedo comercial, regresar al escenario laboral en virtud de la pandemia. Y si, por ejemplo, antes podía viajar en autobús o podía viajar en carro y ahora no se puede porque hay restricción de placas, tendrá que hacer todo un cambio en la estructura de movilización para llegar al núcleo laboral. Y entonces ven que eso también cambió. Entonces, dice acá la presentación que hay un retorno heterogéneo a la normalidad, que puede pasar y puede suceder, otra vez se me cayó esto, un segundito, puede pasar y puede suceder que no todos tengamos las mismas condiciones y capacidades para regresar al escenario laboral en el que estábamos. Y entonces, ese retorno heterogéneo implica que algunos lleguen un poquito más tarde a la carrera, ¿verdad? Algunos tengan que enfrentar situaciones adicionales que no tienen que enfrentar las mismas personas o las mismas actividades económicas de la actividad turística que nos engloba. Y entonces usted tiene que ser claro, tiene que entender que así funciona ahora el mundo, ¿verdad? Dice acá que la tendencia mundial en algunos casos está en criminalizar la llegada de visitantes. Vean, al principio de la pandemia, cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía que había que quitar el turismo, que el turismo tenía que eliminarse, que el turista era el que nos enfermaba. Y conforme cada país se fue enfermando poco a poco por su propio cultivo del virus, pongámoslo así, ya nos dimos cuenta que aún sin turistas nos enfermábamos. Sin embargo, en algunas partes del mundo, ahora y en la etapa post-pandemia, muchas culturas van a satanizar el hecho del turismo. Van a seguir pensando, por ejemplo, qué raro, nosotros ya nos curamos, bajó nuestro nivel de enfermedad, bajó nuestra tasa pandémica y de contagio, perdón, bajó nuestra tasa de contagio, pero siguen llegando turistas y nos seguimos enfermando. Y entonces, al fin y al cabo, en algunas partes del mundo hay que tener mucho cuidado
de que las culturas, las naciones, los países no caigan en una satanización del turismo per se. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podría pasar que alguna gente asuma que así es. Y entonces, en la medida de lo posible, los órganos encargados del turismo de cada país tendrán que trabajar fuertemente en la etapa post-pandemia para las personas que ya el turismo no es responsable de la enfermedad en este punto, ¿verdad? Y que si se toman las previsiones necesarias en el entender que la bioseguridad es responsabilidad de todos, y ahí no vamos a tener mayor afectación, pero no tenemos por qué echarle la culpa al turismo, ahora sí, ya, no tenemos por qué echarle la culpa al turismo de que nos sigamos enfermando, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Los protocolos aumentan los costos y bajan las utilidades. Hace un rato se los decía, o sea, si un guía tiene que invertir 70, 80 dólares al inicio, tendrá que distribuir esos 70, 80 dólares que ahora necesita gastar en equipo de protección especial o equipo de distanciamiento entre varios tours para poder pagar ese dinero, saber hacerlo. El hotel ahora tiene que gastar más dinero en desinfección, tiene protocolos que son más caros y tiene menos gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hoteles van a elevar los precios. Elevar los precios en algunos casos y en algunos otros van a bajarlos, pero no van a tener los mismos servicios. Y entonces eso también va a cambiar el turismo operativo. Porque usted como guía que usualmente llegaba a un restaurante, por ejemplo, un hotel, vamos a hablar de un restaurante, y se sentaba y le daban un aperitivo antes de la comida principal, resulta que usted se sienta con sus turistas en la nueva realidad y llama al mesero que siempre ha sido, al salonero, al mesonero que siempre ha sido su amigo y le dice, Carlitos, ¿por qué? ¿Qué pasa con el entremés? No, mi hermano, el entremés lo quitamos a partir de la pandemia porque los costos cambiaron y ya no podemos darlo. Ahora solo damos el plato principal. Esas cosas vamos a empezar a verlas. Esas cosas van a empezar a pasar. ¿Por qué? Porque los protocolos aumentan los costos operativos. Y ese aumento en costos operativos ya tiene que ser manejado por las empresas, porque si no es manejado por las empresas, hey, no se puede operar turismo. La teoría de la burbuja, esa burbuja social, también es una teoría que implica salidas económicas diferentes. Las burbujas sociales son la solución de bioseguridad, pero crean enormes problemas económicos. O sea, si hay un grupo de 20 y hay que dividirlo en 5 burbujas de 4, en 4 de 5, se ocuparán 5 guías. Bueno para nosotros, por supuesto, pero no crean que la empresa va a pagar lo mismo que pagaba antes. Ahí la tarifa va a cambiar, el monto va a cambiar y tendremos que sentarnos a renegociar con las agencias de viajes y lo que antes ellos nos pagaban, lo que antes ellos nos daban. ¿Por qué? Porque ahora es un efecto económico. La burbuja de viaje o la burbuja social es una solución biológica, sí. ¿Es una solución económica? No, desdichadamente no lo es. Sin embargo, si usted quisiera hilar delgado, ya es mejor tener la burbuja que no tenerla, ¿verdad? Entonces, económicamente impacta, sí, por supuesto. Pero a la hora de los costos, las agencias de viajes y tour operadores tendrán que medir muy bien, cuidadosamente, cómo manejar ese tema de las burbujas. La aviación, muchachos y muchachas, la aviación cambió por completo. Es una paradoja. Siempre habíamos tenido problemas de espacio, al menos en Costa Rica había problemas de espacio en las líneas aéreas. Ya no, ahora ya hay más espacio, pero los vuelos son más caros. Y entonces el turista se bajará en el aeropuerto, allá en La Paz, con menos dinero del que habitualmente había tenido antes. En San Salvador se bajará con menos dinero del que tenía antes. En San José, Costa Rica, en Tucumán, en Panamá, en la Ciudad de México se bajará con menos dinero del que tenía antes, porque una gran parte de ese dinero lo gastó en 2 cosas. Una de ellas es en un boleto más caro. ¿Por qué? Porque la aviación incrementó sus protocolos y por ende redujo sus espacios, pero aumentó sus boletos. El combustible del avión hay que pagarlo sí o sí. Los aeropuertos estarán colmados de protocolos. Esto implica que entendamos que el turismo operativo a partir de la pandemia cambió en tiempos. Y entonces, como hay que pasar por el protocolo 1, por el protocolo 2, en Costa Rica el cliente tiene que tener, el turista tiene que tener 72 horas de haberse hecho la prueba COVID para poner un pie en Costa Rica. No para poner un pie en el avión en su país, no, para poner un pie en Costa Rica. Y entonces, independientemente de que hizo la prueba o no hizo la prueba, si se monta un avión y pretende bajarse en Costa Rica,
y no tiene prueba COVID, tiene que pagar una. Y una vez que lo haga, hay que esperar a que se salga. Si usted tiene un autobús esperando 20 turistas, 18 se hicieron la prueba y 2 no, habrá que esperar a esa gente para que salga. Entonces los protocolos incrementarán los costos operativos, créanme, en tiempo en los aeropuertos. Y así va a ser acá en La Paz, y va a ser, en Santa Cruz, en La Paz, en Buenos Aires, en Brasilia, igual va a suceder en el resto del continente americano y el mundo también. Las tramitaciones van a ser más lentas y burocráticas, eso significa más pago de parqueo afuera, más horas de espera en el aeropuerto, eso significa más tiempo hombre o tiempo mujer en turismo operativo. Más paciencia, tenga mucha paciencia, mucha tolerancia, la va a necesitar en el turismo operativo post-COVID. El cumplimiento acorta el tiempo de vacación, entonces cumplir todos esos protocolos, tanto de la llegada a un país como de la salida de un país, hace que usted tenga que invertir 2 o 3 horas de su tiempo de vacación solo en el aeropuerto en este tipo de cosas. O sea, en entrar o salir de un país a usted le va a costar 3 o 4 horas de su tiempo de vacación, haciendo que su vacación se vuelva tediosa al principio o al final. Mucho cuidado, porque el turista podría salir del aeropuerto enojado y la primera cara que se topa es al guía. Entonces sea paciente, sea tolerante, entienda, esa pobre gente viene de horas de vuelo y además la están haciendo pasar por un proceso lento allí. La movilidad internacional será heterogénea y será afectada. Podría suceder que alguna gente se pueda mover de un país a otro, pero que un tercer país no permita eso. Podría haber paquetes turísticos que involucren paso transfronterizo y resulta que, por ejemplo, en Bolivia ya todo está bien, en el país de origen del turista todo está bien, pero en un segundo o tercer país que era parte de la trayectoria no está bien el asunto. Y eso empieza a estropear las operaciones turísticas. Hay una economía deteriorada que afecta los precios en secuencia, dice allí. Entonces, el combustible del autobús para el turismo ahora es más caro. El combustible de llevarle el tomate al restaurante para que haga una pizza, que es el almuerzo de un turista allá en el atractivo turístico, ahora es más caro. El combustible del avión que viene ahora es más caro. Entonces, ese tipo de cosas van a empezar a cambiar la estructura de costos en el turismo y nosotros tenemos que entender que eso va a ser parte de todo esto. Bien, cruceros. Hablemos un poquito de cruceros. En el caso de los cruceros, los países que tienen cruceros, y menciono los cruceros porque es muy importante para el turismo de América Latina. Yo entiendo que no todos tienen la posibilidad de esto, pero en números macro, más o menos, el 15% de la economía americana, y cuando digo americana me refiero al continente americano, en turismo, depende de las compañías marítimas internacionales. Aquí viene la gran pregunta. ¿El crucero empezará a ser un lugar para atrapar al turista o un lugar para liberar al turista? Vean qué pregunta más interesante. O sea, me monto en un crucero porque estoy harto de estar en casa y ahí estoy en el mar en movimiento, pero me quedo en el crucero, pero ya no estoy en casa. O me monto en un crucero y no me puedo bajar en cada país porque en unos sí se puede, en otros no. Entonces hay que empezar a preguntarse si los cruceros van a representar libertad o van a representar hacinamiento. O sea, no lo sabemos todavía. Ciertamente las compañías de cruceros tienen que cambiar un montón de cosas antes de ver si va a empezar a trabajar de la forma que ellos esperan. En el caso de la aviación, se me olvidó decirles hace un rato, en el caso de la aviación, la IATA, que es la International Air Transport Association, Air Transportation Association, proyecta pérdidas por 55.000 millones de euros en lo que va de la pandemia. Entonces, para que se den cuenta de cómo esto ha ido cambiando. Voy a devolverme otra vez hasta acá y a cruceros. Dice que cada puerto representa un reto biológico. Cada puerto representa un reto biológico. Y entonces usted puede ser un guía que anda en un crucero y tiene todos sus turistas sanos, pero cuando se baja en un puerto, listo, se enfermó. O hay un vector de contagio. Y entonces el guía tendrá que cuidar esas cosas. Igual, si el guía es quien está en tierra y va a ir a atender la gente de un crucero, cada crucero representará un reto biológico. O sea, el reto es ir a trabajar y no enfermarme en el proceso, porque no sé si esta gente viene enferma también. Y entonces vean la cantidad de cosas que van a empezar a suceder una vez que empecemos a trabajar. O sea, por eso es que el título de la charla, y yo le decía a doña Luisa,
que me encantaba que fuera turismo operativo post-pandemia, porque esta es la forma como las cosas van a empezar a verse una vez que esto acabe. Dice acá que los protocolos reducen un tiempo que ya es corto. Miren, los que saben de turismo teórico sabrán que los pasajeros de un crucero no son turistas, son excursionistas. Los turistas son los que se quedan más de 24 horas, pero los cruceristas o excursionistas son eso, excursionistas. En promedio, la gente se queda entre 6 y 8 horas en un país cuando lo visita. Ese es el promedio mundial de tiempo, entre 6 y 8 horas. En turismo de cruceros llamamos eso call. O sea, cada call, cada llamada, cada bajada en un país es de entre 6 y 8 horas. Ya eso es tiempo corto para conocer un país. Ya de por sí, aunque era corto, ahora es más corto todavía. ¿Por qué? Porque los protocolos reducen ese tiempo de vacación. Y entonces empezará a pasar que en los países que operen cruceros, los tours tradicionales empiecen a cambiar por tours que sean más cortos, porque si no, no va a dar tiempo para que la gente regrese al barco. Y entre todo eso habrá que encontrar la fórmula económica para cobrarle a la gente para que sea un negocio esto. O sea, no voy a bajar el tiempo de tour a un precio tan bajo como que para que no sea negocio. Entonces habrá que encontrar un balance allí. Esto es muy importante. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, tenemos en ambos lados, en ambos mares, visitas y tendremos que medir muy bien los tiempos porque si no, se nos va a deteriorar la oportunidad laboral. Bien, la frecuencia hace menos rentable el negocio. ¿Qué quiere decir? Que va a haber cruceros que seguramente se llenen, pero va a haber menos cruceros al principio. Pero al principio va a haber menos cruceros y creemos que muchos de ellos al principio van a tener pocas personas y paulatinamente se irán llenando. Algunas rutas podrían ser interesantes. Por ejemplo, hay algunos cruceros que permanecen durante 4 meses en la costa del Mediterráneo. Cuando el invierno es inclemente, ese barco lo pasan a América Latina para hacer un recorrido en América Latina en el verano americano. Y entonces, en ese trayecto desde Europa hasta América, el crucero 10, 12 días cruzando. O sea, ¿yo para qué voy a estar? Yo, por ejemplo, un retirado, ¿para qué voy a estar 14 días en mi casa si por $1,000 puedo subirme a un barco y moverme de Honduras días con todas las comisiones de la habitación y con un paisaje marítimo bonito? Entonces podría pasar que cosas de este tipo se vuelvan populares. Si un barco llegaba a un país y se hacían 15 tours, ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Van a tomar los 5 tours que más se vendan y eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque así pueden controlar biológicamente en un escenario post pandemia este tipo de tour operación. Eso es lo que va a pasar. Y bueno, se va a ocupar más personal adicional para que esté a cargo de la posibilidad, la potencialidad y como dicen en las empresas de seguros, la siniestralidad del SARS-CoV-2 o del COVID-19. O sea, hay más chances hoy en día de que usted se contagie bajándose en 5 países en una trayectoria. Tiene 5 posibilidades de enfermarse, más la de su llegada, 6, más la de su bajada, 7. 7 chances de bajarse, por ejemplo, de enfermarse. Esto requerirá que para poder controlar que esto suceda o no suceda, se tenga más personal a bordo. Esto incrementará los costos operativos de los cruceros también, por ejemplo. Bien, en los rentacars, ¿qué va a pasar con los rentacars? Y ven que hemos ido viendo cada una de las realidades de las diferentes ramas de este monstruo al que llamamos turismo. Empezamos hablando de las estadísticas mundiales, luego hablamos un poquito del tema de los rentacars. Bueno, perdón, vamos a empezar por rentacars. Hablamos un poquito de la aviación, hablamos un poquito de los cruceros. Vamos a hablar un poquito ahora de los rentacars. En la reactivación, un rentacar no depende de sí mismo. Depende de que los aviones lleguen, depende de que las fronteras abran. Y entonces yo, dueño de rentacar, o yo, guía que trabajo usualmente con rentacars, podría tener muchas ganas de salir a trabajar y que los carros anden por las calles, que los turistas los renten, pero de nada sirve si no hay turistas. Ese deseo no es suficiente como para que la actividad del rentacar, del autorrentista, se reactive. Eso no es posible. Y entonces, si hay algún negocio donde no depende de sí mismo,
Este es el rentacar. Les voy a contar que otro negocio no depende de sí mismo, el guía. Yo puedo tener muchas ganas de salir a guiar ya, puedo tener una gran disposición, me preparé en servicio al cliente, utilicé inteligentemente el tiempo en esta pandemia, me cultivé como persona, me cultivé como profesional y al final no puedo salir a trabajar porque no hay turistas. Y entonces, al igual que el rentacar, no depende, esta actividad económica no depende de sí misma, depende de las políticas de Estado, depende de la apertura de aeropuertos, depende de la apertura de puertos, depende de la apertura de fronteras. En tanto esto no suceda en la pospandemia, esta actividad económica no va a surgir. Hay higiene biológica que va a ser más cara ahora. Si antes era caro limpiar un carro después de que un turista lo usaba 15 días y lo dejaba como un basurero a veces, ¿verdad? Si antes era así, ahora además de limpiar el carro hay que desinfectarlo, porque no sabemos en cuántos lugares estuvo ese carro, no sabemos cuántas veces los zapatos del turista se posaron sobre la alfombra que está llena de el lodo de 7 u 8 distritos o lugares distintos del país. No lo sabemos. Y entonces un rentacar tendrá que hacer grandes esfuerzos a partir de la apertura para poder no solo limpiar un carro, sino desinfectarlo. Y entonces el virus se acumula por más o menos unos 3 días, de 2 a 3 días. Y entonces, si alguien tenía el virus y andaba un carrito y lo anduvo por varios días y lo dejó, ojalá limpio, de nada sirve limpiarlo. Si el aire acondicionado le daba vuelta en un lugar como Santa Cruz, que me decía Luisa, había calor otra vez, el aire acondicionado es necesario y está prendido todo el tiempo que el turista lo anda y el turista tuvo coronavirus o lo adquirió de otra persona en el destino y se montó al carro y lo hace circular en los filtros del aire, ese coronavirus va a permanecer en ese carro durante más o menos 2 o 3 días. Aunque usted lo limpie, usted no puede levantar el dash del carro, el motor del carro y limpiarlo. No puede. Tendrá que utilizar algunas herramientas de bioseguridad, de biolimpieza, para tratar de desinfectarlo de alguna forma. Siendo así las cosas, usted no le puede decir al turista, al que sigue, a rentar el carro, no, ese carro no se lo rento, porque tengo que esperar 4 días a que estemos seguros que el virus murió o que el virus no se va a transferir. No murió porque está muerto, pero que no se va a transferir. No puedo, el carro hay que rentarlo. Y entonces ven cómo esto también va a cambiar. Se sugiere el servicio de domicilio, o sea, no venga a la oficina del rentacar, yo le llevo el carrito al hotel. Yo le llevo el carrito al hotel para que usted el carrito lo recoja ahí. Yo le recojo el carrito en el hotel y me lo traigo para la oficina del rentacar. Eso es algo que se va a implementar. Las políticas deberán ser flexibles. ¿Y flexibles por qué? Porque ¿qué hace, por ejemplo, una rentacar, una oficina de renta de vehículos, diciéndole al turista que tiene que devolver el carro a tal hora si el turista es detenido en un retén de la policía para poder determinar si están tomando las precauciones de seguridad, por ejemplo? Y entonces no depende del turista. Como no depende del turista, los rentacares tendrán que ser más flexibles, porque si no la gente dice, no, hey, si hay un retén antes del aeropuerto y yo tengo que llegar al aeropuerto a las 5 de la tarde y salgo a la 1 de la tarde, pero me detienen 2 horas, ¿cómo puedo yo medir esa hora de llegada? No puedo. Entonces yo necesito que usted entienda que tiene que ser flexible conmigo, señor rentacar. ¿Será un vector para activar zonas alejadas? Sí, esto es algo positivo. Como las burbujas sociales son pequeñas, y los carros, por lo general, son carros para 3, 4 personas, para parejas, para familias. Una de las formas como el turismo se va a reactivar en zonas distantes de su país y el mío va a ser a través de la utilización de carros rentados. Los carros rentados garantizan la burbuja social. La garantizan de alguna forma. Si estamos enfermos, nos enfermamos todos. Pero si no estamos enfermos, nos protegemos todos en el carro. Algo diferente si viajáramos en un grupo con más personas en el autobús. Y bien, últimamente favorece este tema de las burbujas sociales, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto aviación, ya hemos visto cruceros, ya hemos visto rentacars. Veamos un poquito la hotelería. ¿La capacidad será limitada? En este momento, mientras que ustedes y yo hablamos, hay un hotel de 20 habitaciones ahí en su país que tiene 3 habitaciones llenas hoy. Las otras 17 habitaciones no se van a llenar. La noche del 27 de agosto del año 2020 es única, es irrepetible, no va a volver a haber una noche igual a esta. Y entonces esas 17 habitaciones se perdieron para siempre. Nunca más existirá la noche del 27 de agosto del 2020. La capacidad, el turismo en hotelería en específico va a ser limitada.
En algunos hoteles te permitirán, en algunos países, el 100% de ocupación, en otros no. A veces, algunos empresarios responsables, aunque le permitan el 100% de ocupación, aunque tengan esa posibilidad, por un tema biológico, preferirán solo utilizar una parte del hotel. Y esto lastimosamente incrementará los costos en muchos lugares. Se van a poner de moda en el tema post-pandemia los servicios de web check-in, web check-out, los servicios de pago por la vía de la cibernáutica. Las computadoras van a ser el asistente más importante, si no es que ya lo son. Ustedes saben que existen en todo el mundo y en la tendencia turística las OTAs, Online Travel Agencies, OTAs, como por ejemplo Booking, Despegar, Trivago, etcétera, etcétera, etcétera. Hay decenas de ellas. Eso se llaman OTAs. Y las OTAs cada vez se volverán más habituales para las reservas de habitaciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque permiten la impersonalidad. ¿Y qué significa eso? Permitir la impersonalidad. Permite que usted reserve, pague y que haga todo lo que tenga que hacer sin necesidad de tener contacto directo con el empleado del hotel. Entonces vean qué fácil y qué sencillo es este tema del empoderamiento tecnológico de procesos tradicionales, como por ejemplo reservar una habitación y pagar por ella. Inclusive hasta las cancelaciones van a sufrir ese mismo destino. Hasta las cancelaciones van a tener ese mismo modus operandi. Y esto va a pasar, vuelvo y les repito, en un escenario post-pandémico. Bien, los hoteles con sus propias aplicaciones serán privilegiados por la elección del cliente. Aquellos hoteles donde yo puedo reservar una habitación directamente y pagarle punto a 2, 3 clics, 4 clics, van a ser los hoteles que tengan mayor éxito económico. Esto me hace recordarles que también el guiado turístico va hacia esa tendencia. Entre más rápido yo desde mi casa, sentado en París frente al televisor, pueda reservar un guía para que me lleve a un tour en Santa Cruz, mejor, más fácil. Y si me cobra de una vez, mejor. Desde mi sillón, frente al televisor, en mi apartamento en París o en Nueva York. Como sucede hoy en día con un boleto aéreo y como sucede hoy en día con una habitación de hotel. Con un servicio de transfer, de taxi, desde el aeropuerto hasta el hotel. Todo eso yo lo puedo hacer desde mi sillón aquí en San José. Y entonces la posibilidad de que las empresas tengan sus propias aplicaciones es fundamental. Bien, las extras tendrán capacidad limitada. Esto quiere decir que el salón de belleza del hotel va a tener la capacidad de la mitad, la piscina del hotel va a tener horarios o va a operar a la mitad, la zona de la cancha de tenis del hotel también, la zona del restaurante también. Entonces usted como guía va a empezar a tener un montón de problemas, porque el recepcionista le va a decir, ay, no, mire, don Rolly, no puede desayunar de 8 a 9 porque a esa hora está ocupada el restaurante. Pero amiga, yo tengo que irme de tour, tengo que irme temprano. No, don Rolly, tenía que avisarnos antes porque no tenemos cómo, tenemos 100 personas de capacidad, pero solo 50 pueden desayunar a la misma hora. Usted tenía que habernos dicho antes que usted iba a desayunar a esa hora, porque como no nos lo dijo, no le puedo dar espacio a esa hora. Bueno, señorita, ¿qué tengo que hacer? Ya es don Rolly, tiene que salir media hora después para su tour. Y empiezan a aparecer problemas para la tour operación de un guía. Porque ya va media hora tarde para todo lado. Y podría tener la misma suerte en el restaurante del almuerzo, en medio tour. Tenga mucho cuidado con eso. Y entonces esas cosas van a empezar a pasar. ¿Habrá flexibilidad en cuanto al check-in y el check-out? Claro que va a haber flexibilidad, porque nadie sabe cuánto dura un protocolo. Porque nadie sabe cuánto lo van a trazar en el aeropuerto. Porque nadie sabe cuánto tiempo va a tener usted que permanecer en un retén, por ejemplo, en un chequeo biológico. Como nadie sabe nada de eso, como no existe ninguna certeza de cuánto tiempo nos va a tardar eso, ya no queda otra, ¿verdad? Que entender y tener claro, tan claro, como se los estoy diciendo, que al fin y al cabo, ya tiene que haber flexibilidad. O sea, usted no puede quitarme la posibilidad del check-in a la hora que sea porque yo nunca sé a qué hora voy a llegar. Puedo intentar llegar a tal hora, pero no lo puedo saber. Finalmente, todos los huéspedes, igual que los guías, igual que los conductores, igual que los recepcionistas, igual que los botones, los porteros de las habitaciones y los demás, todos van a necesitar equipo de protección personal. Y ese equipo de protección personal,
vuelvo y repito, en muchas ocasiones va a incrementar los costos operativos de la hotelería y de otras actividades económicas. También en hotelería habrá mayor frecuencia en la capacitación. Empezarán a capacitar personal todo el tiempo, muchachos. O sea, la gente de hotelería va a tener que capacitarse y demostrar una y otra vez también que está lista para recibir turistas. Tendrá que demostrar constantemente que se encuentra en la condición perfecta para poder recibir huéspedes todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque los van a estar monitoreando. ¿Y quién los va a monitorear? El gobierno. ¿Y quién los va a monitorear también? Los mismos turistas. Los mismos turistas van a tratar de ver si el hotel que seleccionan, una vez que lo seleccionan, tiene las condiciones que ellos quieren. Si protegen a sus hijos, si protegen a sus familias, si son hoteles que tienen la condición suficiente higiénica como para recibirlos y salvaguardar su vida. Nadie quiere ir a otro país a enfermarse, mucho menos nadie quiere ir a otro país a morir. Esto significará que yo me garantice, yo padre de familia, yo esposo, me garantice desde mi país que el hotel que estoy eligiendo es un hotel que tiene los parámetros de seguridad. Algunos de ellos serán importantes tal vez, pero yo no sé, yo no creo. Vamos a ver si el turista termina creyendo en ellos. Algunas facilidades de los hoteles tendrán condiciones específicas, por ejemplo, los ascensores. No se podrá atender a la gente en ascensores. Y entonces usted tendrá que entender que a veces tendrá que esperar más tiempo afuera del hotel por sus turistas porque no pueden bajar todos del 8º piso donde están porque solo permiten 2 personas en el ascensor a la vez. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo. Los costos versus ocupación será esto una relación vulnerable. Una relación vulnerable. Yo les escribía un artículo hace unos días a unos compañeros de hotelería acá en Costa Rica que hay que tener mucho cuidado. Usted podría quebrar en el tiempo post-pandemia, podría tener la afectación económica en el tiempo post-pandemia que no tuvo durante la pandemia. O sea, en su esfuerzo por conseguir clientes y por surgir y por competir, usted podría gastar más recurso que el recurso que gastó esperando a que la pandemia terminara. Así que tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con esto. No caiga en el juego de vulnerar sus costos, porque usted no puede salir a trabajar por hambre. Al menos no en turismo, no debería pasar. Usted no puede ir a salir a trabajar por menos del dinero que usted se va a ganar. No tiene sentido, no lo haga. Evite esto. Y estamos a milímetros de que eso le pase, y no en la pandemia, sino en el tiempo post-pandemia. Yo en lo personal temo que las empresas quiebren pretendiendo surgir que aguantando las inclemencias de la pandemia. Y entonces, precisamente, sí. Y voy a cortar aquí, don Luis Diego, le cuento que aquí, por ejemplo, en Bolivia, eso ya está ocurriendo, ¿no? Hay muchas agencias de viaje pequeñitas, ¿no? Que aquí ya han empezado a liberar un poco, ¿no? Y que ya se han declarado, ¿no? En quiebra, ¿no? O que ya ahora no tienen cómo soportar el pago completo de sus trabajadores, sino que solo le pagan la mitad, ¿no? Entonces creo que en toda situación pues nos está ocurriendo, y creo que en todos los países también eso va a ir pasando poco a poco, ¿no? Porque está siendo así de fuerte. Sí, bueno, mi tesis es que evite usted caer en ese juego, ¿verdad? Podría salirle más caro, aquí decimos en Costa Rica, me imagino que en Bolivia también, le sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Sale más caro la sopa, huevos de la sopa, ¿verdad? Por favor, tenga mucho cuidado con eso. Las cadenas hoteleras que tienen algún, vamos a ver, contenido económico suficiente, tendrán la posibilidad de tener, por ejemplo, servicios adicionales como telemedicina. La Hilton International, tendré un doctor en francés, uno en alemán, uno en italiano, uno en castellano, y si cualquier hotel Hilton del mundo tiene una persona que se sienta afectada por el COVID, inmediatamente la recepción en contacto al cliente en ese hotel, en cualquier parte del mundo, con el médico que es de la cadena del hotel, que está listo para atenderlo en el caso que sea necesario. Entonces, este tipo de cosas vamos a empezar a verlas después de la pandemia. Este tipo de soluciones, de alternativas, de factores diferenciadores que las cadenas hoteleras van a hacer, son básicamente una posibilidad en tiempo post-pandemia. La tecnología ayudará a evitar el contacto. En muchos hoteles van a cambiar las cerraduras completas para que usted solo pase una tarjeta y abra, usted solo pase un código QR y abra.
por ejemplo, para que no estén tocando la manija de su habitación. Muchos van a tener cambios tecnológicos importantes, los que tengan la posibilidad económica de hacerlo, no todos podrán, por supuesto. Habrá auditorías internas y externas todo el tiempo de los gobiernos, porque los gobiernos tienen que asegurarle al mundo que los pueden visitar, que el gobierno de Bolivia está haciendo algo para que el turista regrese. Usted, señor turista, tiene la garantía del gobierno de Bolivia, del gobierno de Paraguay, del gobierno de Costa Rica, del gobierno de México, de que nosotros tenemos inspectores revisando que los hoteles cuiden los protocolos, cambien las sábanas, limpien los filtros. Ese tipo de cosas va a ser fundamental. Porque en la medida que así trabajen los gobiernos, ya sean locales o nacionales, así va a ir la campaña de dispersión de información y volverá al nivel de confianza que todos esperamos para que se visiten los lugares. Bien, en hotelería también habrá algunos cambios interesantes para los turistas que nos van a decir a nosotros los guías. Todo tendrá que higienizarse, todo tendrá que limpiarse, desde el control remoto del televisor hasta el aro del inodoro, todo tendrá ya no una limpieza y desinfección, una higienización. O sea, ya es un tema no solamente de bacterias y de malos olores, sino es un tema de matar virus. O sea, ya el nivel de limpieza va más allá. Algunos servicios serán impersonales. Por ejemplo, habrá aplicaciones, apps que están robotizadas, como por ejemplo la contestadora, por ejemplo el servicio de comidas, por ejemplo la entrega de toallas en la piscina. O sea, habrá algunas cosas en el turismo operativo, una vez que la pandemia termine, que van a ser cibernéticas o robotizadas, impersonales al fin y al cabo. Nada como llegar a un kiosco y que un muchacho te dé la toalla de la piscina. Ya eso no va a ser así. Ahora las toallas van a estar allí cerca y se las entregas tu robot o las saca de una máquina como una máquina de bebidas, o usted las coge directamente del lugar porque ya no hay presupuesto para tener un muchacho allí. Mejor lo invertimos en otra cosa, ni vamos a exponerlo a usted ni al muchacho a que se estén contagiando y tocando. Entonces muchas cosas en hotelería van a empezar a robotizarse, a tecnificarse. Habrá un bombardeo de advertencias. Usted va a levantar una piedra y una advertencia COVID. Usted va a levantar la cabeza y una advertencia COVID. Usted va a salir de su hotel y hay advertencias COVID. Se lo van a recordar en la recepción, se lo van a recordar en la puerta, se lo van a recordar en el elevador. Va a llegar al cuarto y se lo van a recordar, se lo va a recordar su guía, se lo va a decir la sobrecargo del avión. Usted va a ser bombardeado con información relacionada con la bioseguridad. Y entonces, ¿va a ser aburrido? Sí, el propósito es salvar vidas. Nadie dice que sea divertido. La ropa se recogerá en bolsas y se debe lavar. Ojo, la ropa, inclusive esto se lo digo para su casa. Intente lavar su ropa a 60 grados centígrados. Y si no tiene esa posibilidad tecnológica en casa, no pasa nada. Utilice algunos higienizantes baratos para matar el virus, como por ejemplo un poquito de cloro u otros químicos que son de supermercado. Pero su ropa tiene que estar higienizada. De nada le sirve que usted se cuide, si se pone una muda de ropa y viene contagiada, estamos listos, ¿verdad? No nos sirve eso tampoco. La gastronomía. La asepsia pasó de ritual a norma. Antes yo me iba a lavar las manos si quería. Me decía mamá, me decía papá que lo hiciera, me decía el doctor que lo hiciera. Y si me daba la gana, me lavaba las manos y si no, no me las daba. Ahora no. Ahora, si no te lavas la mano, no te sentás a comer, punto. El restaurante dice eso, ya está. Que mire que no, punto. O se las lava o se va. Y entonces eso cambió también, ¿verdad? En gastronomía, el lavado de manos será fundamental. La carta volverá a reinar. Esto significa que en sus tours de ahora en adelante será más frecuente que le traigan la comida emplatada a la mesa en su tour a sus turistas, a que haya servicios de buffet. Los servicios de buffet, aunque no creo que desaparezcan, sí son todo lo contrario a lo que la seguridad sanitaria dice. O sea, la gente tocando la misma cuchara para servirse la misma ensalada una y otra vez y tosiendo sobre la comida, ¿verdad? Y poniendo su mano en el aparato donde la comida está en exhibición, mientras que avanza en la fila, rozando su ropa contra el escaparate de la comida. O sea,
Cualquier regla anti-COVID, un buffet la rompe. Y entonces, los guías que éramos felices cuando llegábamos después de un tour a un buffet y que no teníamos que esperar a que el mesero viniera, que la gente se servía lo que quisiera, que la gente repetía, que la gente terminaba más rápido de comer, el tour podía seguir, eso se acabó. Ya eso no lo vamos a tener más, al menos un tiempo. Es anti-COVID. Entonces, sus tours van a tener que tomar más tiempo para la parte gastronómica. Entiéndalo de una vez porque así va a ser. Usted tendrá que ajustarse a horarios por las restricciones de comidas. En algunos países hasta la placa del vehículo permite que se mueva o no se mueva un vehículo, por lo que usted tendrá que apresurarse para entrar en una zona que tenga un pico pandémico diferente a otra. Por ejemplo, la reservación será por franja, ya que esta será la tendencia. Les digo esto para cuando usted tenga grupos comiendo en sitios cerca de atracciones. Desde la mañana, tome la decisión de a qué hora almorzar desde antes del desayuno, pongámoslo así. Desde antes del desayuno, mida con su agencia de viajes, su turoperador o su jefe, a qué hora va a ser el almuerzo. Si usted se le ocurre a las 10 de la mañana medir a qué hora fue su almuerzo o a qué hora lo va a tener, ya otro guía se le adelantó. ¿Okay? Téngalo muy claro. La carta digital podría popularizarse, o sea, un menú en un celular, un menú en una tablet, podría ser lo ideal ahora para que usted no le devuelva al mesero el menú y esté contagiado, o el mesero no le dé a usted un menú contagiado de otro cliente. Y entonces la carta digital, el menú digital podría ponerse de moda. El distanciamiento será clave para el servicio, pero hará que tengan menos espacio los restaurantes, ¿verdad? Y entonces nos distanciamos en el restaurante para no enfermarnos, ¿verdad? Sin embargo, tenga cuidado porque más espacio significa menos mesas. Significa que el restaurante del tour podría llenarse más rápido. Los manteles serán de un solo uso, habrá que cambiarlos. Pida como guía que cambien el mantel. No siente a su grupo en una mesa que tiene el mismo mantel del grupo anterior. Enójese, golpee la mesa, no permita que eso pase. Esto es muy importante. En un escenario pospandémico, en la tour operación, estas cosas son un tema de detalles. Los vinos y las bebidas especiales serán limitadas. No vamos a tener una carta de vinos muy amplia en gastronomía. Es caro tener la bodega llena de vinos caros. Mejor que se queden guardados en la compañía de vinos. Y si alguien la quiere y me la pide, pues la traigo la botella. Si no, no. Para que el dinero se gaste en el inventario que le da vuelta al dinero. Eso es algo que va a pasar. Entonces es muy posible que usted llegue con turistas, con un grupo a un restaurante y que pida un vino y que le diga al mesonero, no, ese no lo tenemos. Pero siempre lo han tenido. No, esto no lo tenemos. Solo tenemos ciertos vinos de batalla que tenemos aquí. Habrá una predilección por los restaurantes que sean de sitios abiertos, que estén bajo la luna, que estén en patios, que ayuden al distanciamiento. Esto va a ser muy importante, va a ser parte de lo que la mayoría de agencias de viajes va a escoger. Si a usted lo pueden escoger como guía, es mejor que escoja restaurantes de espacios abiertos, ojalá sin techo, bueno, ojalá que no haya sol ni lluvia, pero ojalá que sean espacios donde usted esté distante, su grupo esté aislado y nadie sufra ni cierta amenaza a la burbuja social. La alta cocina no morirá, pero se revalorará. Esto significa que la alta cocina seguirá siendo la carta de entrada de un restaurante, pero muy posiblemente sea un poquito más caro de lo normal. ¿Por qué? Porque no es parte de lo habitual. Si usted quiere algo normal, venga, come y váyase, genial, pero si quiere nuestro platillo especial, ahorita vale un poquito más, ¿verdad? Porque hay que tener los ingredientes y hay que tener la persona que lo sepa preparar. Además de comida y servicio, ahora el aseo se valorará. Se valorará en los restaurantes, por supuesto. La atención de grupo será más retardada, vamos a durar más. Esto implica que usted como guía tome algunas previsiones, entre ellas preordenar desde la mañana, preordenar desde la tarde para una cena, para que a usted no le retrasen en el restaurante. Y los tour operadores, ya para casi terminar, bueno, tendremos que enfrentar ciertas situaciones. Miren, si ustedes lo analizan fríamente, la gente está cansada de estar en casa. Si usted le cambia a una persona, si usted le cambia a un alemán 15 días más en su casa o 15 días en un hotel de campo en cualquier parte de Bolivia y le dice que le va a costar lo mismo, el alemán le va a decir, ¿dónde firmo?
Y entonces sí va a ocupar un avión, sí va a ocupar un hotel y sí va a ocupar quien lo lleve y lo traiga hasta ese lugar donde se quede. Pero no necesariamente necesitará una turoperadora o un guía. Y entonces esto significa que la turoperación va a ser de las últimas actividades que se reactiven en turismo. Lamento decirle eso, pero es la realidad. Sí necesito un hotel, sí necesito un carro para llegar al hotel, sí necesito un avión para llegar al país. Y prefiero estar aquí en la playa o prefiero estar aquí en la montaña los siguientes 15 días que estaré en mi casa y no salgo y que me traigan la comida al apartamento, que me traigan la comida al hotel. Y entonces los tours no van a ser algo de activación inmediata. Téngalo muy claro. Esto es muy importante que lo tenga usted presente. El viajero confiará en la regulación local. Sí, siempre y cuando sea un mensaje que genere algún grado de confianza. ¿Serán un medio o un fin? Vamos a ver. Yo viajo desde mi casa hasta este destino porque quiero hacer muchas cosas turoperativas. O sea, viajo porque eso es lo que quiero, turoperar, viajar, conocer, ver. O viajo y utilizaré un turoperador porque necesito descansar en otro lugar, que era lo que les decía hace un rato. Y entonces ahí uno tiene que determinar, o en algún momento el mercado determinará si se trata de un fin o si se trata de un medio. En la turoperación tiende más a parecer un medio que un fin. O sea, habrá más gente movilizándose a hoteles donde pueda descansar y no de momento mucha gente haciendo tours donde esté descansando. En inglés hay un concepto para eso, se dice long haul. Y entonces a nivel mundial va a haber un empoderamiento del mercado long haul, que significa turismo de larga estadía, donde la gente se queda muchos días en un solo lugar. La tecnología de reserva será de pago, prevalecerá. Los guías dejaremos de tocar efectivo, gracias a Dios. La gente empezará a pagar con tarjeta de crédito lo que le tengan que pagar a la agencia. Algunas veces nos tocaba cobrar, otras veces no. Si nos tocará cobrar de ahora en adelante, la predilección va a ser hacerlo con tarjeta. El concepto de grupo será comedido. Se medirá mucho si vale la pena hacer grupos o no. Generalmente a un turoperador usted le habla de un grupo y hasta que le da una sonrisa de oreja a oreja. Podría ser que ya no sea así. Podría ser que le deje menos dinero un grupo que lo que llamamos en turismo un FIT, un FIT, un Frequent Individual Traveler. Podría ser que le genere más dinero una familia que un grupo a un turoperador. Podría suceder que 10 familias le dejen más dinero a un turoperador que un grupo de 40 personas. Porque necesitará 10 guías, necesitará 10 carros, necesitará 10 cosas. Y acuérdense que un turoperador es un intermediario entre el consumidor final y los bienes y servicios. Y entonces por cada cosa, por cada dedo que levanta un turoperador genera dividendos, genera ganancias. Esto implica que dependiendo de la elección que haga, el mercado que escoja, un tipo de turismo podría generarle más que otro. El distanciamiento aumentará los costos, las distancias aumentarán los costos. En un autobús de 15 pasajeros yo no le puedo poner 12, tengo que ponerle 7 u 8 nada más. Entonces me sigo yendo con autobús de 15, pero con 8 personas nada más, para mantener el distanciamiento. Entonces si tengo que dividir el costo del servicio turístico entre el número de asientos ocupados, la ecuación va a ser que cada asiento vacío me cueste más dinero. Y entonces esto va a pasar, vuelvo y repito, en un escenario post pandemia de turoperación. Finalmente, los escenarios rurales serán los predilectos. Va a haber un renacer de lugares aislados, distantes. La gente llegará a las ciudades solo como punto de partida. Querrá ir a un lugar donde esté lejos de todo, donde esté aislado. Esa va a ser su predilección en la mayoría de casos. Usualmente vamos a empezar utilizando unidades pequeñas. Los grupos van a ir regresando a los países paulatinamente. Quiere decir que si usted ganaba por cabeza, ya no va a ser tan negocio esto. En algunos países el guía gana por persona y esto afecta a un montón de temas relativos al guiado, ¿verdad? Menos propina, por ejemplo. Ventas, menos comisiones cuando hay comisiones.
Eso va a depender de la forma como trabaje cada país. El destino se más meta que el camino apurado por llegar. Aquello de ay, qué lindo, puerto fantástico y pasamos por, olvídese. Aquí lo que importa es llegar a un lugar donde la burbuja esté bien, siga sana. Y mañana Creo que ahí hemos tenido un pequeño problema con el audio. sí, ya lo reparamos. Un segundo. ¿Ok? Ahora sí, súper. Ahora sí, ¿verdad? Ya casi terminamos para aquellos que están cansadísimos, que don Diego se calle ya. Ya casi terminamos. Aquí hay varios comentarios, así que no hay problema que ahora vamos a ir comentándolos, recordando lo que han ido escribiendo aquí. Sí, la vida misma será una motivación. Vean, les decía yo al principio, la mayoría de los países cuyos flujos turísticos vienen a América Latina son países muy afectados por la pandemia. Son países que acaban de enterrar a sus muertos, siguen enterrando a sus muertos. Nuestros países mismos están en lo mismo. Y entonces la vida empezará a cambiar para aquellos que sobrevivan a la pandemia, que va a ser la mayoría de la humanidad. Y yo desconozco si hay alguna persona que haya perdido un ser querido acá, pero a partir de ese momento todos hemos revalorado la vida. Esa revaloración de la vida implicará que cuando usted haga turismo tenga un amor por la vida, en casa o en el viaje. La gente va a agradecer el día que pueda viajar. El viajero habitual va a decir, gracias Señor, porque pude viajar otra vez, porque esta pandemia me permitió viajar. La gente va a revalorar eso. Ese sentimiento lúdico va a ser fundamental a la hora de llevar a cabo o de tener una percepción por el viaje. En turismo eso se estudia con una especialidad que se llama psicosociología del turismo. Y entonces la psicosociología del turismo va a tratar de empoderar al viajero para que vaya a la búsqueda de un encuentro con la vida otra vez, de una segunda oportunidad. Esta pandemia me dejó viajar y tengo una segunda oportunidad. Eso es lo que la gente va a pensar. Ahí sí, entran también, perdón que lo corte, don Luis Diego, ahí entran también los baños de bosque, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, que ahora está tan de moda que la gente ya ha empezado a hablarlos porque realmente están buscando escapar de casa para practicar estas actividades, ¿no? Sí, claro, y cuando se encuentren con ellas, las van a disfrutar mucho más que antes. Las van a disfrutar. Usted ahora, cuando sale de su casa y va al abasto, al supermercadito cerca de casa, usted aquello que no le da importancia, ahora es un paseo, ahora usted dice, vaya, pude salir, estoy en la calle, respirar otra vez. Ese tipo de cosas, cuando usted está haciendo turismo, se van a potenciar más todavía. Y entonces la terapia del bosque, el wellness, ese tipo de cosas, van a encontrar un empoderamiento en los siguientes años. Principalmente. Y por supuesto, el personal certificado, los guías certificados, van a ser una garantía en muchas formas de que realmente los protocolos se están respetando y que la gente va a estar con servicios de calidad. Habrá que tomar en cuenta que los viajeros van a ser más éticos y más sostenibles a partir de ahora. Más éticos y más sostenibles. La gente sí va a observar aquello que fue zona de contagio y va a decir, bueno, aquí está, el país surgió otra vez, el destino nació otra vez. Como el ave fénix, vamos a ver países surgir de la nada, sus crisis pandémicas y volver a reinventarse otra vez. El turista va a querer ser testigo de eso. Va a entender que está enfermo el país y que está enfermo el suyo, del cual viene. Y eso lo va a convertir en un viajero consciente, más sostenible, más consciente de aquello que tiene que enfrentar. Las visitas autoguiadas podrían repuntar. Esto es una amenaza para nosotros, para los guías. Aquellos museos donde no quieren que la gente ande en grupos, lo que van a hacer es darle una autoguía a la gente
y la gente va a conocer y ver el museo, por ejemplo, y si ocupa un guía, lo dirán, pero si no, ahí está la autoguía del museo. Porque el museo vende la autoguía y cobra por ella. Y entonces, si los guías tenemos algún enemigo tecnológico, estas son algunas aplicaciones y por supuesto las autoguías, ¿verdad? Sin embargo, nada sustituye el candor de un guía de turismo cuando el guía de turismo es un buen guía de turismo. Entonces, vamos a tener fe en que esto no va a ser un tema que nos afecte en el mediano ni corto plazo. El guiado usará herramientas de distanciamiento, ¿verdad? Estamos hablando del Quiet Box, estamos hablando del Whisper. Estos son sistemas de audio que usted se coloca en su cabeza con una diadema y a cada turista se le da un audífono y entonces todos entramos a una ruina arqueológica y nadie tiene que estar cerca. Inclusive el guía puede estar atrás, la gente del frente observando el sitio y cada uno en su oreja está escuchando básicamente lo que el guía está diciendo. No tenemos por qué estar juntos. Estas son tecnologías que ya se utilizan, al menos en Costa Rica se usan desde hace varios años y se usan en varias partes de Europa. El Quiet Box o el Whisper son los más famosos. Hay otras aplicaciones de internet que se están utilizando también, que ojalá no se popularicen, porque ahí sí nos fregamos, como dicen. Bueno, los horarios reducidos afectarán la logística, por lo que yo les decía hace un rato, de restaurantes, hoteles, parques, sitios culturales de visitación. La capacidad reducida afectará la calidad. Van a ver que cada vez en algunos lugares que son de visitación popular, la administración dice, bueno, la sala 1 está abierta, pero la 2 no. La sala 4 está abierta, pero la 1 no. Entonces, yo estoy pagando lo mismo por el boleto, pero me dejan ver menos cosas, ¿verdad? Y entonces, este tipo de cosas también van a afectar a la tour operación post-pandemia. Y muchas veces, al igual que lo dijimos en la aviación, los protocolos, porque ahí sí el guía está listo, ¿verdad? Porque vean qué interesante. Cuando un turista se sube a un avión, el protocolo lo hace la sobrecargo y la gente arriba, y es un ratito ahí, punto. Después el aeropuerto hace otro protocolo, es un ratito, punto. Llega al hotel y el recepcionista hace un protocolo y es un ratito y punto. Llega al restaurante, es un ratito y punto, pero resulta que todos esos ratitos, el que sí los recibe es el guía. El guía tiene que esperar el protocolo del aeropuerto, el protocolo del avión, el protocolo del hotel, el protocolo del restaurante, tiene su propio protocolo en el autobús. Y entonces, si hay alguien que va a tener que exponerse a protocolos una y otra vez también, es el guía. ¿Ya? Y entonces es muy importante que usted considere esto porque va a ser parte de su actividad normal. ¿El equipaje será un vector de contagio en la pospandemia? Y está comprobado. El segundo elemento en un viaje turístico que tiene más riesgo de ser vector de contagio después del turista es su equipaje. Y entonces en Costa Rica prohibimos que el guía toque el equipaje. Solo lo toca el conductor y lo toca con guantes. Nada más. Eso dice el protocolo costarricense de guiado. Los millennials intentarán el autoguiado. Vean, se van a animar. Los millennials van a intentar no contratar guía. Sus pocos recursos para el viaje no incluyen al guía. Y aunque algunos sí le contraten de cuando en cuando o utilicen guías cuando se necesiten, ustedes van a ver un montón de jóvenes alemanes, británicos, estadounidenses, franceses, austriacos, belgas, por toda Bolivia viajando sin guía. Con su celular, creyendo que esa es la puerta al universo. ¿Ok? Bien, los baby boomers, en turismo llamamos, bueno, en general, pero en turismo utilizamos el concepto baby boomers para todas aquellas personas que nacieron después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día tienen entre 70 y 80 años. Esos siempre han utilizado agencias de viajes y las seguirán usando. Eso no va a cambiar. De hecho, más bien van a preferirlas de ahora en adelante. Luego viene la generación X, que es una generación hasta los 80, entre más o menos entre los 70s y los 80s. Es la gente que hoy en día tiene 50, 60 años, que va a empezar a venir. Ellos van a empezar a utilizar medios virtuales. De hecho, hace 10 años, hace 5 o 10 años ya empezaron a utilizar medios virtuales. Mi mamá tiene 73 años, ¿ah?
Yo le enseñé a usar Facebook hace 4 años y ahora tiene más amigos que yo en Facebook. ¿Ya? La pueden encontrar en bruja.com por aquello. Díganle que yo dije eso. Y entonces, lo que quiero decirles es que esa generación se va a acercar más a los medios virtuales, que son los que casualmente se utilizan para adquirir turismo hoy en día. ¿Ok? Y estarán, en el caso de la generación Y, la generación Y, la generación Y, estarán desesperados por salir, pero no tienen empleo. Es la gente que tiene hoy en día entre 35 y 45 años. Ellos van a querer salir, están locos por salir. El británico de esa edad, el estadounidense de esa edad, el canadiense de esa edad, está harto de esta pandemia. Va a salir como loco a hacer turismo cuando se lo permitan. Pero no tiene dinero. Fue el que perdió empleo. Fue el que se quedó sin trabajo. Y entonces, ¿qué sucede? Aunque quieran salir, posiblemente empezaremos a ver el beneficio de sus visitas dentro de unos meses y no ahorita en el corto plazo. Los seguros van a incrementar los costos de los viajes, así como lo vimos hace un rato en el caso de los combustibles y los boletos aéreos. Y bueno, Luisa, aquí yo voy a terminar ya. Espero no haberlos aburrido mucho. Y bueno, estoy a su orden. No, no hay problema. Mientras estabas hablando ahí, don Luis Diego, aquí nos fueron saliendo varios comentarios. Por ejemplo, nos decía aquí Denis Díaz: Luis, felicidades por tu magistral ponencia. Con la reapertura de golpe en El Salvador, por ejemplo, estos consejos no son oportunos para prepararnos. Pues les deseo éxitos a Costa Rica, a Bolivia, y te manda saludos Julio Díaz, hijo, dice. Supongo yo que te conocen. Entonces, mucho gusto. Nos están aquí. También nos iba comentando él que el distanciamiento físico en zigzag, en aviones y buses. Nosotros aquí en Bolivia tuvimos algo similar, ¿no? Los buses en un cierto tiempo estuvieron subiendo a las personas, por ejemplo, con distanciamiento, ¿no? Como en zigzag, ahí como van mencionando, en nuestros buses, en nuestro transporte público, y ahora que están empezando a tener también el transporte interprovincial, ¿no? No sé si a don Luis Diego en Costa Rica le ha pasado algo similar. Sí, bueno, los medios de transporte público en Costa Rica tuvieron ese protocolo, distanciamiento entre asientos y demás. Sí, por supuesto, y para turismo lo tenemos clarísimo. Un asiento se usa y otro no, es lo que va a pasar. También aquí, por ejemplo, nos iban diciendo, en el caso, por ejemplo, de si nosotros llevamos un grupo de guiaje y hacemos técnicas interpretativas, por ejemplo, en el caso de las técnicas interpretativas que incluían tocar, ver, oler o hacer algún... ¿Cree que va a ser muy fuerte el cambio para hacer, o van a modificar nuestras técnicas interpretativas, o no van a ver de ya? Bueno, habrá algunas cosas que ya no se pueden hacer. Hay otras que sí, pero casualmente las técnicas interpretativas tienen eso, que usualmente tienen una solución alternativa para poder enfrentar un proceso interpretativo. Entonces, aquello que se tocaba ya no se puede tocar, ¿ya? Y si se tocaba, usted ya no lo toca a usted, pero sí lo toca el turista. Y si lo toca el turista, el guía tiene que andar un pañito con alcohol en la mano para limpiarlo para el próximo guía. Entonces, son técnicas que se pueden mantener en tanto se manejen protocolos. Sí, porque generalmente le mostramos, tome la hojita para que la pueda oler, o tome esta otra cosa, o esta maderita, o la piedrita, ¿no? Siempre intentando interactuar con los turistas. Entonces, aquí también nos van comentando, por ejemplo, dice: buenas noches, mil felicidades al expositor, muy claro, explícito. Nos aclaró muchas dudas, las dudas que tenía, porque yo estoy guiando. Gracias, por favor, me gustaría tener una charla por WhatsApp. También quiere escribirle, tiene algunas dudas. Sí, claro. Sí, si alguno desea apuntar mi teléfono, con mucho gusto. Sería código de área 506, bueno, código país, disculpen, 506, y es que tengo chat, no tengo chat aquí. Y el teléfono sería 88 84 94
20. Repito, 88, 84, 94, 20. A ese montón de números agréguenle 506 y el código que su país tenga para comunicarse. Pero como es WhatsApp, ya no importa, ¿verdad? Con mucho gusto, estoy para servirles. Qué súper. Aquí nos escribían también Giovanni Bello, excelente charla, Luis Diego, colega y profesor desde Monteverde, Costa Rica. Nos mandaban saludos ahí también. Profesor, él, viera lo que sabe ese hombre, el bosque nuboso, las plantas y los animales que ese muchacho conoce. Profesor, él, viera. Así que nos va a pasar los datos, ya lo estamos anotando ahí. Okay. Alejandro Rodríguez dice saludos desde Costa Rica, también Guanacaste. José Miguel Herrera, saludos profesor Diego, saluditos desde Costa Rica. Miriam Bermúdez, su club de fans, don Luis Diego. Ajá, esa Miriam Bermúdez sí la conozco. Qué súper, realmente hay muchas personas que nos están siguiendo, qué lindo ver el trabajo que se ve reconocido también. Don Rolly tenía algunas preguntas también. No lo escuchamos, don Rolly. Ya, sí, profesor. Ahora Diego, sí. Si vamos llevando unos turistas, hola, ¿ya? ¿Me escucha? Le escucho, sí, señor. Ya, si vamos en un guiado, bueno, podemos llevar hasta 5 turistas con distanciamiento, todo, y en pleno guiado empieza uno a tener síntomas. ¿Cuál sería lo correcto hacer? ¿Uno un turista o uno el guía? Un turista. Bueno, aquí en Costa Rica... Empiece con los síntomas, algo, ¿no? Aquí en Costa Rica el protocolo indica que yo detenga el autobús, invite al cliente a bajarse del autobús, ¿verdad? Ya. Y que haga una especie de prueba. Esto es, señor, ¿puedo tocar si tiene temperatura? Señor, ¿ha estado tosiendo? Y que empiece a copiar la información. Señor, ¿desde cuándo tiene esa tos profusa? Desde la mañana, muchacho. Y dígame una cosa, ¿ha tenido algún otro síntoma? Como por ejemplo, ¿sintió el sabor del desayuno? Sí lo sentí. Entonces yo tengo que hacer un prediagnóstico con lo que un guía sabe, punto. Si al final, mire, está en media carretera y el cliente tiene síntomas, usted lo que hace es que toma el aforo del autobús, lo pasa para adelante y deja al cliente atrás y le explica al cliente que tiene que sentarlo porque por protocolo tiene síntomas que no son compatibles con la departición de espacios. Y en ese caso, ese cliente va hacia atrás, usted permanece a mitad de la distancia entre el cliente y el grupo, y cuando llegan allá, al sitio donde se van a bajar, se bajan ellos y usted notifica a la agencia de viajes. En Costa Rica, la agencia de viajes tiene que llamar a un número telefónico y mandar personal, el instituto del gobierno, para evaluar la condición médica de esa persona. Pero es un tema de trabajar en conjunto con las otras instituciones también, ¿no? Sí, no ha pasado todavía porque no tenemos turistas, pero eso es lo que dice el protocolo que elaboró la Federación de Guías acá y fue aprobado por el gobierno. Bien, gracias. Aquí también en el chat nos decía, ¿qué pasará con el turismo inclusivo, por ejemplo? Aquellas personas, desde su perspectiva, tendremos que trabajar más con ellos, tendremos que crear nuevas medidas para trabajar con ellos, porque ahora estaba empezando a surgir y luego ahora con el post-COVID. El turismo inclusivo venía creciendo y iba para puntos bastante interesantes y yo creo que va a continuar con este crecimiento. Aquí el único cambio que va a haber es que hay que reforzar algunos protocolos en el caso de clientes con algunas condiciones especiales, por ejemplo, ceguera. Esa persona no sabe dónde está el lavamanos, por ejemplo. Una persona que esté en silla de ruedas, por ejemplo, no podrá alcanzar en la maquinita donde se sacan las toallas para secarse las manos. Entonces, el turismo inclusivo va a tener la misma preponderancia, pero habrá cuidados especiales que habrá que tener. No todas las piletas para lavarse las manos están a la altura de una persona que tenga enanismo, por ejemplo. Y yo tendré que tener mucho cuidado con personas obesas porque el distanciamiento va a ser fundamental en un restaurante, por ejemplo.
Y entonces, este tipo de cosas que son parte del turismo inclusivo van a ser parte de la responsabilidad de un guía. Yo tendría que tener cuidado de esas cosas. Sí, y ahora hay que trabajar un poco más a detalle precisamente con las medidas de bioseguridad para este tipo de segmento en realidad, ¿no? Porque en algunos casos llegan a ser hasta mucho más propensos, entonces los medios van a tener que ser mucho más explícitos en ese caso también. Correcto. No, me parece súper. Y una última consulta ahí ya para no estar abusando. No, adelante, por Don favor. Rolly tiene una más, dice ahí. Sí. En el caso del turismo regenerativo, ¿no? ¿Cuánto se debería trabajar en eso en el post-COVID? ¿Más, menos, o no apostar tanto por esa línea, o apostar más? ¿Podría definirme qué es turismo regenerativo en Bolivia, por favor, para poder saber a qué se refiere? Ese tipo de turismo que te conecta más con la naturaleza, que practica estas actividades de baños de bosque, del wellness, que está apuntando a generar menos impacto en la naturaleza, ¿no? Y lo consulto porque en nuestro caso, por ejemplo, Roboré está próximo a un área protegida, Tucabaca, que el año pasado ha sido muy fuertemente golpeada por los incendios, y hay varias áreas protegidas que tienen el mismo problema, ¿no? Otuquis, por ejemplo, aquí en el Pantanal boliviano, paraguayo, brasilero, muy fuerte, muy golpeados por los incendios estamos. Entonces, preguntaba esa línea del turismo regenerativo precisamente por eso. Gracias. No manejamos el concepto igual. Para nosotros es wellness o turismo bienestar. Las actividades regenerativas de turismo, en este caso, van a tener un empoderamiento, no porque sean algo que la gente siempre quiso, es porque es algo que la gente necesita y ahora va a conocer que eso se llama regenerativo. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí pasa mucho. La gente no viaja desde, por ejemplo, Madrid hasta Costa Rica para meterse en el agua termal. Viaja desde Madrid hasta Costa Rica para conocer el bosque lluvioso, por ejemplo. Estando en su hotel, el recepcionista le ofrece el agua termal y lo adquiere en Costa Rica. O sea, su viaje inicial no fue por eso. Y entonces, en el caso de lo que usted denomina regenerativo, yo he de imaginar que mucha gente sí va a salir de casa queriendo encuentros con la naturaleza y queriendo encuentros con ese yo personal, queriendo autocongraciarse porque sobrevivió la pandemia. Quiere encontrar encuentros en el bosque, quiere encontrar, momentos en el bosque, en la montaña, en la playa, en escenarios magnificentes que le edifiquen y le hagan saber el valor de la vida. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Entonces, esa es una opinión muy personal. Me parece que esa es la tendencia. Sin embargo, si de paso, de camino a mi búsqueda de un paisaje para darle gracias a Dios porque estoy vivo y pude salir de casa y estar bien, hay alguien que me venda una experiencia de camino, mejor todavía. Y entonces allí es donde este negocio, esta variación del turismo, va a encontrar adeptos que posiblemente adquieran con ellos aquello que ellos no sabían que necesitan, pero ahora tiene nombre. Y me imagino que esa es la forma como va a funcionar. Sí, justamente eso quería saber. Don Rolly. Ahora bueno, ya. Entonces, eso sería, pero y eso en el bus y cuando nos toque en un trekking, en un sendero con los turistas. Bueno, en el caso de nosotros, el protocolo, si tengo un cliente enfermo, lo que hago es que yo detengo la excursión, detengo el viaje allí, llamo por ayuda, pido una persona que me ayude con el resto del grupo y me devuelvo con la persona para que sea vista y atendida médicamente. Si estamos a mitad de trekking, es mejor terminar que regresar. Entonces, lo que yo hago es que de una vez paro la excursión, le digo, digamos, son 8 turistas, tengo uno enfermo y 7 están bien. Entonces, yo lo que hago es que le digo a los 7 turistas, necesito que se distancien 100 metros adelante, yo voy a venir 100 metros atrás. Y vamos a seguir a terminar los últimos 4 kilómetros de esa forma. Vamos a llegar todos al destino final y en el destino final yo voy a llegar unos 100 metros atrás que los demás y activar el protocolo de consulta médica que ya está establecido.
Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, gracias por la explicación. Gracias a usted por la pregunta. No, muchísimas gracias, porque aquí todavía estamos aclarando dudas. Creo que ustedes están mucho más avanzados que nosotros en esa línea, así que muchísimas gracias. Y te agradecemos una vez más, le agradecemos a don Luis Diego por acompañarnos, por brindarnos su experiencia, por contarnos todo lo que vienen haciendo desde Costa Rica. Y estamos seguros que nos falta mucho, pero estamos apuntando a crecer en esa línea. De verdad que le agradecemos mucho. Don Rolly, para irnos despidiendo, las últimas palabritas. Buenas noches a lo del curso virtual, agradecido por conectarse, y al profesor Luis, que esperemos que no sea la última vez. Muy buena su clase, excelente. Le agradezco, un honor que usted me felicite como pues siendo usted el presidente de la Asociación de Guías de Bolivia. Muchísimas gracias, le agradezco su gentileza. Y antes de que se me olvide, Luisa, agradecerle a mi amigo Ladies Gutiérrez, quien me hizo el contacto con la gente de Bolivia también, y que hizo posible que yo tuviera la gran suerte de conocerlos a muchos de ustedes. Nosotros en Costa Rica también nos falta todavía mucho, pero estamos tratando de hacer algunos cambios. Y por supuesto estamos para servirles. Si en algún momento desean contactarnos, allí está www.icetur.com. Se pueden contactar con nosotros, icetur.com, y ahí van a encontrar nuestra página. Nosotros somos una academia, somos la academia más grande y más antigua de Centroamérica en la capacitación de guías. Y entonces ahí ustedes pueden contactarnos, y cuando tengan gusto, cualquier otro tema, si no es este servidor, ahí en Costa Rica hay 3,000 guías y muchos de ellos saben muchísimo más información que este servidor. Así que ellos podrían atenderlos en cualquier momento y hacer intercambios, por supuesto, ¿verdad? Gracias por su atención. Y muchísimas gracias. De seguro que van a haber muchas oportunidades y estamos muy contentos de que esté aquí, de que nos esté acompañando y nos cuente todas sus experiencias aquí. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luis. Y muchas gracias a la gente que se ha quedado con nosotros hasta el final. De verdad que en las redes sociales había muchos comentarios, ahí para que luego los vayan comentando también. Con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Excelentes disertaciones decían por aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. No se la pierdan, no se la chuñeen en la próxima. Esta es Costa Rica. A nosotros nos gusta pensar que es el mejor destino turístico del mundo, pero es lógico, somos sus guías de turismo certificados. Nos ganamos la vida mostrándola, la disfrutamos todos los días y estamos orgullosos de nuestro trabajo. Dicen que somos buenos en lo que hacemos y que estamos entre los mejores del mundo. Si disfrutas este país, quizás te interese acompañarnos. Certifícate como uno de los mundialmente conocidos guías de turismo costarricenses, pero hazlo con los expertos.